Manuel Fernando Castro se desempeñó como oficial superior de evaluación del Grupo de Evaluación Independiente IEG del Banco Mundial. En la actualidad se dedica a ofrecer consultorías internacionales a clientes como el Banco Interamericano de Desarrollo BID, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional en temas como la reforma del sector público, gestión para resultados y monitoreo y evaluación. Se ha desempeñado en diversos cargos en el gobierno de Colombia, entre ellos director del Sistema Nacional de Evaluación y Gestión por Resultados, Sinergia, director de Evaluación de Política Pública, director de Inversiones Especiales y asesor del director general del Departamento Nacional de Planificación. Es responsable de la formulación de planes de desarrollo nacional y estrategias de desarrollo social, y ha diseñado e implementado importantes reformas institucionales destinadas a mejorar el desempeño del gobierno. Como practicante, yo he sido un participante activo de esta red desde su nacimiento. Fui uno de los cofundadores de la red en su primera reunión en Washington, en su momento como funcionario público del gobierno de Colombia. Desde entonces para acá he participado casi en todas las reuniones. Parte de mi trabajo en los últimos años fue trabajar con diferentes países, no solo en América Latina, sino en otras regiones. Y también desde la perspectiva más analítica, consistió en explorar y hacer análisis de experiencias de los países desarrollados, particularmente los países de la OECD. Esto nos llevó en el último año a iniciar un trabajo comparativo de experiencias de la OECD y de experiencias de algunos países de América Latina, particularmente países de ingreso medio, coincidimos con unos colegas del Grupo de Evaluación Independiente del Banco Mundial en la importancia de poner eso, digamos, en un trabajo analítico como un material de referencia, simplemente para mirar cuáles han sido las tendencias principales de los sistemas de monitoreo y evaluación y su vínculo con los sistemas y las reformas de presupuesto. Entonces el trabajo que vine a presentar a la red tenía que ver con eso, básicamente con un rápido análisis comparativo que se hace con base en una serie de estudios que el Banco Mundial contrató en el último año, 9 estudios de caso, que incluyen 5 países avanzados de la OECD, los Estados Unidos, el Reino Unido, España, Australia y Canadá, y 4 países de ingreso medio, 2 de los cuales miembros de la OECD, Chile y México, y Colombia y Sudáfrica. Entonces hicimos un análisis comparado de estos países y los procesos en desarrollo de sus sistemas. Hay varios elementos, como patrones que tratamos de identificar, elementos comunes, tendencias. Quizás valdría la pena señalar 2 o 3. El primero es que los países que más han avanzado en el desarrollo de reformas de monitoreo y evaluación y presupuesto orientado hacia resultados son los países que más tiempo han dedicado al desarrollo de estas reformas. Particularmente países como Canadá o Australia han dedicado más de 25 años a sus procesos de desarrollo de instituciones de monitoreo y evaluación y presupuestación orientada por resultados. En Estados Unidos estos procesos han tomado más de 20 años, en Inglaterra cerca de 18 años. Y en el caso de América Latina, Chile y Colombia, que han sido considerados países avanzados en estas materias, tienen ya cerca de 17, 18 años respectivamente, de forma que ese es un primer elemento. Estas reformas toman tiempo, lo que no debe desmotivar a los países desde luego, pero que sí debe ayudarles a construir un derrotero de tiempo y sobre todo a fundamentar muy bien las reformas que se van logrando en el corto plazo. Ese es un primer aspecto. Lo otro que identificamos es que en todos los casos los desarrollos de este tipo de reformas han tenido periodos de bonanza, si se quiere, de avances rápidos, pero también periodos de retroceso y estancamiento. En algunos casos los sistemas han quedado bloqueados por momentos en el tiempo, estancados por momentos en el tiempo, y cambios en las administraciones o cambios del contexto y la coyuntura han servido de impulso, digamos, para que las reformas y los sistemas tomen una nueva dinámica. Es muy interesante identificar que esos elementos son patrones comunes en la gran mayoría de los sistemas. Otro elemento importante que tiene que ver con eso es que son procesos no estáticos, ¿no? Procesos en permanente evolución, y llama mucho la atención ejemplos de los países más avanzados como Chile,
como Canadá, como el Reino Unido, donde en este momento, después de largos años, como lo mencionaba anteriormente, están sucediendo reformas, ¿no? Se están dando cambios muy importantes, estructurales en sus propios sistemas. El caso del Reino Unido, donde uno de los países quizás más influyentes en los últimos 10 años en estas áreas, por los desarrollos que logró el sistema de acuerdos de desempeño, el Public Service Agreement, y donde con el cambio de administración reciente, pues buena parte de los desarrollos se están desmontando y algunos se han estado revisando en profundidad. Lo mismo sucede en el caso de Chile, que ha sido quizás el país de América Latina y uno de los países en el mundo más reconocidos por el avance en este tipo de reformas, donde también con los cambios de administración se ha entrado en un proceso de revisión profunda de los desarrollos en estos temas, incluso de cuestionamiento de las instituciones existentes en el momento, incluso con el diseño o el planteamiento de nuevas iniciativas de reforma como de gran calado en esta materia, con la creación de nuevas instituciones de evaluación con un carácter mucho más independiente, menos vinculadas, digamos, directamente al Ejecutivo y menos vinculadas al Ministerio de Finanzas, por ejemplo. Son simplemente ejemplos que surgen y que identifican como algunos patrones, en este caso, que las reformas definitivamente no son estáticas. Y quizás un tercer elemento es que este tipo de desarrollos en todos los países requieren de instituciones líderes, de instituciones que jalonen los procesos de reforma y que para ello pues deben tener la capacidad y el poder de influencia al interior de los gobiernos del Ejecutivo para poder movilizar ese tipo de reformas. En la gran mayoría de los casos las instituciones líderes son los ministerios de finanzas, justamente porque uno de los propósitos de las reformas de evaluación y monitoreo es que estas permitan informar mejor los procesos de asignación de recursos, los procesos de toma de decisiones sobre qué programas se deben impulsar, se deben ampliar, se deben cerrar, y todo eso se da en el marco del presupuesto. De ahí que los ministerios de finanzas son un actor activo, clave, casi en todos los casos. En otros casos se identifican ministerios también muy poderosos técnicamente, como los ministerios de planificación, o también las oficinas de la presidencia, desde donde este tipo de reformas se han impulsado activamente. Se observan en muy pocos casos, digamos, que reformas de amplio espectro a nivel de toda la administración pública se hayan podido movilizar sin la participación de estos actores realmente, ¿no? Entonces, hay tres mensajes ahí quizás que son los que yo quisiera resaltar. Desde luego hay muchos más elementos que se encuentran en un estudio comparado de esta naturaleza. Quisiera señalar que esos estudios están disponibles, hemos traído una serie de publicaciones con cada uno de los estudios de caso que sirven de referencia para este trabajo analítico, y esperamos que en los próximos meses tengamos el estudio publicado. Los procesos de reforma institucional en temas como el monitoreo y evaluación, los procesos de presupuestación de recursos con base en información de resultados, son procesos de reforma de alto contenido institucional y que implican cambios culturales de fondo. Y eso implica desarrollo de capacidades en las instituciones y sobre todo en los profesionales que al final del día tienen la responsabilidad de llevar a la práctica las decisiones de política. Entonces, el desarrollo de capacidades es un elemento fundamental de estos procesos de reforma. Creo que la red juega un papel muy importante. En los últimos años, como parte de las actividades de la red, se han llevado procesos de capacitación que buscan aprovechar la oportunidad de tener un conjunto de practicantes de la región, la gran mayoría de ellos con funcionarios con niveles de responsabilidad dentro de las administraciones públicas de sus países, donde ellos tienen un espacio para aprender y sobre todo para compartir sus experiencias, ¿no? En realidad es un aprendizaje de contenidos aplicados, de lo que cada uno está haciendo. Y eso tiene mucho valor porque eso no se encuentra en los libros de texto. Entonces, los practicantes, y quizás el mayor incentivo, cuando yo mismo fui funcionario público, uno de mis principales intereses de participar en esta red era encontrar una oportunidad para venir y contar lo que estábamos haciendo y recibir retroalimentación sobre cómo otros estaban haciendo cosas similares y cuáles habían sido las lecciones aprendidas, los obstáculos en el camino, cómo
cómo los enfrentaron, cómo lograron resolverlos, ¿no? Cuáles fueron los factores de éxito, qué se puede aprender de los otros países para no tener que reinventar la rueda. Luego, el potencial de aprendizaje de estas comunidades de practicantes es fundamental, es realmente muy rico, y yo creo que en ese sentido la red contribuye y ha venido contribuyendo de forma muy importante. La red misma ha venido evolucionando. Yo creo que quienes hemos estado y los que están hoy en la organización de los eventos de la red y la promoción de la iniciativa han venido también innovando, incorporando nuevas temáticas a los contenidos de las reuniones de la red. Hoy en particular, en la última sesión, se presentaban temas asociados al uso de la tecnología y de tecnología avanzada, y de cómo la tecnología puede facilitar de forma muy creativa los desarrollos de actividades de monitoreo y evaluación, cómo hacer uso de innovaciones tecnológicas para mejorar lo que los gobiernos están haciendo, ¿no? De forma que la incorporación de nuevas temáticas es también una oportunidad de aprendizaje y de conocimiento para los participantes de estas redes. Hoy en día hay alrededor de 24 de los 34 países de América Latina que están desarrollando reformas de monitoreo y evaluación o de presupuesto informado por resultados. Y yo podría decir que en buena medida estas redes han contribuido a impulsar, digamos, si se quiere, el interés por avanzar en ese tipo de reformas en la región. Por eso creo que la red está jugando un papel muy importante, y quisiera visualizar a la red cumpliendo ese papel, y ojalá que en 5 o 10 años todos los países de la región ya hayan dado pasos importantes en esta materia, y que la red haya servido de apalancamiento, de apoyo en ese camino, en esa dirección.